Gracias, de nuevo, estoy lleno de cosas, perdón, que ando corriendo por todos lados. La Fundación Médica Manuel Belgrano, estoy muy orgullosa de que estén acá en Mendoza y ojalá podamos capacitar profesionales acá. Mi mayor deseo es que la gente que vaya al médico, a su médica de cabecera, le hable de cannabis, como por ejemplo que quisiera probar algún tipo de terapia, una crema, un gel, un vapo o aceite, y que el médico por lo menos sepa algo o mucho. Que primero no se asuste, porque si se asusta el médico, asusta al paciente. Si el médico está capacitado, le da confianza al paciente, y todas estas cosas que algunas personas tienen todavía del pasado con el tema del prejuicio, se derrumban en un minuto. Para mí es un prejuicio que se cae en medio segundo cuando nos toca una fibra de que algún pariente quizás haya sido tratado y se empezó a sentir mejor, algún amigo, amigos que autocultivan. Está tan cerca esa caída de prejuicio o esa grieta que creo que este tipo de eventos lo que logra es sutilmente que eso se desvanezca de alguna manera. Ese es mi objetivo. Yo quiero que cada uno haga lo que quiera, pero que no nos tiren abajo a los que queremos consumirlo, a los que queremos usarlo, a los que queremos aprender. Creo que ya somos mayoría y eso me pone muy contenta, y esto se logra de esta manera, cuando estamos todas organizadas en este tipo de eventos y con gente tan profesional como la que acabamos de escuchar. Como les contaba y como escucharon más temprano, saben que en la provincia ya se puede cultivar, por lo menos está la posibilidad de que existan inversiones para cultivar de manera industrial, bajo estrictos protocolos que fueron explicados más temprano, y para la gente que no pudo escucharlos quiero contarles que el video, bueno, por supuesto va a quedar grabado, cosa que puedan escuchar cosas que pasaron antes, si es que se conectaron ahora. Así que acto seguido lo que quiero hacer es presentar al ingeniero Alejandro Quiroga, una persona que sabe mucho de la provincia, sabe mucho de la tierra, y quién mejor que un ingeniero así de capacitado para explicarnos un poco sobre el territorio mendocino para futuras inversiones, ojalá en mi provincia. Así que bueno, con ustedes el ingeniero Alejandro Quiroga. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por haber venido, gracias a Pilar por haberme invitado a presentar la provincia fundamentalmente. Ya pasaron todos los que saben de cannabis, todos los que saben. Yo les voy a abrir un poco las puertas de la provincia para los que no son de acá o los que quieren llegar a la provincia. Mi nombre es Alejandro Quiroga, soy ingeniero agrónomo. Hace 30 años que estoy trabajando fundamentalmente en la parte de viticultura, enología, y eso me llevó a conocer la provincia desde todos los aspectos y pasar por todos los protocolos para poder llegar a ser dentro de la viticultura. Entonces la idea era presentarles a Mendoza, a partir de esos conocimientos y la posibilidad que teníamos para el cultivo de cannabis. Recién Gabriel hablaba sobre el cáñamo. Es algo muy interesante, más allá de todo lo que se habló, y es muy útil desde el punto de vista de la utilidad medicinal, pero bueno, es una industria que se puede expandir, y creo que la provincia tiene condiciones para hacerlo. Así que bueno, la idea mía es un poco presentarles, no sé a dónde apunto con esto, allá. Bueno, la idea es que hagamos una caracterización muy rápida, para no aburrirlos y no cansarlos, pero bueno, para la caracterización agrícola de la provincia, allá, ver un poquito lo que es relieve y suelos, ver el clima, que es lo que nos afecta, los oasis productivos que surgen a partir del agua que podemos llegar a tener, el conocimiento y las entidades satélites. Todo este conjunto es lo que nos lleva a que nosotros podamos tener una industria que vaya desde la parte agrícola hasta la parte industrial, ¿sí? Si hablamos del relieve de Mendoza, ahí está. Este es un pequeño croquis con los diferentes relieves que se van generando a lo largo de millones de años
Todos nuestros suelos son suelos sedimentarios, o sea que por movimientos tectónicos se formó la cordillera de los Andes y a partir de ahí se fueron formando los distintos suelos que tenemos dentro de la provincia. Todo esto nos dio a tener unidades morfoestructurales que son las que podemos llegar a aprovechar para los cultivos. Yo voy a hablar en general de los cultivos, después nos vamos a basar, perdón. Ahí está. Vamos con lo primero, que es todo lo que es la cordillera principal, ¿sí? Que es la divisoria de aguas, la frontera con Chile en nuestro caso. Ahí tenemos una foto de la Concagua y es lo que nos lleva a hacer tener lo primero que se formó en los movimientos esos tectónicos que les decía. La cordillera frontal, que es lo que está posterior. La precordillera, que es lo que nosotros vemos mirando desde Mendoza, del llano, lo primero que vemos nos encontramos con la precordillera. Puse la foto del Cerro Arco porque los que estamos en Mendoza normalmente hemos ido, hemos llegado a estar ahí y eso es la plena precordillera de los Andes. Los ubico acá, me olvidé de ubicarlos, perdón. Allá la precordillera. La zona de la Payunia, toda es la parte sur de Mendoza, que es una zona volcánica, es una zona desértica y volcánica, ¿sí? Son cenizas negras, oscuras, ya después vamos a ver si tiene utilidad o no para los cultivos. Después hay mesetas del Guadal, que es toda esta parte de acá, es un cuadro que se ha generado a la altura de Tunuyán, San Carlos, para que ustedes se ubiquen. Vuelvo para atrás. Ahí está. Todo lo que tenemos acá, toda esta parte es la llanura de la travesía, todo lo que va desde que nosotros vamos camino a Buenos Aires, pasamos San Martín y todo lo que atravesamos, todos esos tipos de desiertos que encontramos, esa es la llanura de la travesía. Algo... Ahí. Ya le vamos a agarrar la mano. Bueno, el Valle de Uspallata, que es un valle muy pequeño que está allá arriba, bien al norte, ¿sí? La zona de las Guayquerías es una zona que está antes de San Rafael, que es toda esta parte de acá, que es una zona que tiene mucha erosión eólica y erosión hídrica. La parte cultivada, que es la parte del Valle de Tunuyán, que sería lo que es el Valle de Uco, toda esta parte de acá, que son zonas más fértiles, suelos más fértiles. Toda la parte que son cerrilladas, que son pequeños cerros que se han elevado a la mitad de la provincia. El Valle de San Rafael, ¿sí? Que es acá figura como bloque, pero en realidad es todo el Valle de San Rafael. Y por último lo que es el Pedemonte, que es lo que está entre la precordillera y el llano donde está la ciudad. Todos estos son suelos que son de origen, como les decía, de origen sedimentario, se han formado, son suelos que son lavados porque han sido movidos por el agua, por lo tanto tienen muy poco nitrógeno, algo de fósforo y si son ricos por su origen feldespático, tienen potasio. Pero todo lo que es micronutriente, eso tenemos que dárselos. El otro punto que nos afecta en la provincia para hacer cualquier cultivo es la parte del clima. Estamos localizados en Mendoza, dentro de todo el país, estamos localizados en la zona templada. Es un territorio mediterráneo y continental. El clima es árido a semiárido. Hay mucha variedad en las precipitaciones y ahí es donde empezamos a jugar un poquito con el conjunto que enseguida vamos a ver, que es que todo lo que ustedes vean verde en Mendoza es porque fue una planta que fue puesta, un vegetal que fue puesto y fue regado y fue con trabajo. Tenemos 100 milímetros en la parte noroeste, toda la zona de la valle, todo el desierto lavallino, y 400 milímetros en el sector suroeste. O sea, un promedio de 220 milímetros de lluvia anual. Y este es un número que nos va a llevar a que a cualquier cultivo lo tenemos que complementar con agua, con riego artificial. Y no tenemos zonas libres de granizo. Podemos tener un poco más, un poco menos, pero en realidad cuando pensemos un cultivo a cielo abierto, tipo cáñamo industrial, tenemos que pensar en una cobertura.
Bueno, yendo al clima, acá vemos que los meses desde noviembre, diciembre, que estamos entrando ahora, hasta marzo tenemos las temperaturas más altas. Tenemos las más bajas, por supuesto, en los meses de junio y julio, fundamentalmente. Figura acá más bajo agosto, porque siempre tenemos entradas de frente frío, que nos bajan el promedio de las temperaturas. Y algo que es muy característico, ahí está. Es muy característico, es algo que existe en la zona oeste de Argentina, sobre todo lo que es La Rioja, San Juan y Mendoza, es el viento sonda. El viento sonda es una masa de aire húmedo y frío que viene por el Pacífico. Cuando choca con la cordillera de los Andes, va perdiendo esa humedad al elevarse, precipita. Ustedes han visto que cuando nieva en la cordillera, llueve en Santiago de Chile. Nieva en la cordillera, deja toda su humedad acá y al bajar esa pérdida de presión hace que se caliente. Es un viento muy seco y caliente para las épocas. Acá figura 22 grados, pero son momentos en agosto que tenemos de pronto 12, 13 grados y se levanta a 22, 23, 24 grados. Esa es la irrupción, es una foto casi apocalíptica, pero es el viento sonda irrumpiendo sobre la ciudad con mucha tierra, porque es una época seca, de pocas precipitaciones, entonces tenemos esa irrupción del viento. Bien, entonces ya vimos el suelo, que está en conjunto con el clima, y estos dos solos no hacen nada, excepto que, por eso les decía, acordémonos de esos 220 milímetros de precipitación, a partir de ahí tenemos que darle agua. Por eso les decía, todos los árboles que vean, todos los cultivos que vean, tienen un complemento hídrico que es fundamental para que los podamos llevar a cabo. Tenemos 6 cuencas hidrográficas que conforman los 4 oasis productivos que tenemos en la provincia. La cuenca del río Mendoza, esto lo vamos rápido, la cuenca del río Tunuyán inferior, la parte del río Tunuyán superior. Enseguida lo vamos a ubicar en el mapa, así le es un poco más fácil. El río Diamante, el río Atuel, el río Malargüe, los ríos Grande y Colorado. Ahora, el río Mendoza y el río Tunuyán inferior nos dan el oasis norte y a su vez esos, enseguida lo vemos. En la cuenca del río Tunuyán superior nos da el oasis centro, el Valle de Uco. El Diamante y el Atuel es el oasis sur, que es toda la parte de San Rafael, que lo veíamos recién, y un pequeño oasis que se ha despertado hace relativamente poco a lo que es el tiempo, el oasis de Malargüe. El oasis norte está dividido a su vez por la parte este y por la parte centro, y ahora lo vamos a ubicar en el mapa para que sea más fácil. La cuenca del río Mendoza es todo el río Mendoza, acuérdense que acá estaba la cordillera, todo nace y por pendiente va descendiendo del oeste hacia el este. La cuenca del río Tunuyán inferior, el río Tunuyán nace también en la cordillera, baja acá, entonces lo dividimos en dos, el Tunuyán inferior y el Tunuyán superior. Esto nos generaba el oasis norte, que tiene la parte este, ¿sí?, y la parte centro. En este momento nosotros estamos acá, en Luján de Cuyo. Luján de Cuyo es parte del oasis norte, la parte centro del oasis norte, ¿sí? La cuenca del río Tunuyán superior, como les decía, nace en la cordillera, se va, y ahí nace el oasis del Valle de Uco. La cuenca del río Diamante, que eso ya es en la parte sur. La del río Atuel, que es la que nos conforma el oasis sur, que es toda la parte de San Rafael, ¿sí? El río Malargüe, que es el que les decía que ha hecho... ¿Cambia o no cambia? Ahí está. El pequeño oasis del río Malargüe, ¿sí? Cuando decimos oasis, son oasis cultivables, con posibilidad de cultivarse. Y la cuenca de los ríos Grande y Colorado, que no conforman oasis. Todo esto nos da una dotación de aguas para complementar esos 220 milímetros a un cultivo. Imaginémonos, tanto el cáñamo o la vid consumen entre 900 y 1000 y hasta 1100 milímetros por año. Por lo tanto, de los 220 tenemos que complementar 800 o 900 milímetros, ¿sí? ¿Cómo es la dotación de agua? Aguas superficiales, ¿sí?, aguas subterráneas y aguas de reuso agrícola, que hoy se ha tornado algo muy importante por las crisis hídricas que todos escuchamos hablar y que vemos que este año ha nevado 2 veces nada más, entonces se ha tornado las aguas de reuso agrícola muy importantes. Las aguas superficiales, todo un sistema muy complejo de diques,
canales, hijuelas, compuertas, o sea, es captar el agua que se genera en la cordillera, meterla en un dique y después canalizarla hasta llegar a donde tenemos el cultivo. Las aguas subterráneas son perforaciones que se hacen en el suelo. Y las aguas de reuso agrícola son los tratamientos de efluentes urbanos, o sea, todo lo que generamos acá va a una planta, eso se hace un tratamiento, ¿sí?, de separación de sólidos, un tratamiento aeróbico y ahí se pueden regar cultivos. Todo esto está regulado por el Departamento General de Irrigación, que para los mendocinos es, se le dice al Superintendente General de Irrigación, se le dice el gobernador del agua, o sea, tiene poder de policía, tiene, o sea, el agua para Mendoza, por esa diferencia que tenemos que complementar, es muy, muy importante. Bien, aguas superficiales, los diques, ramas y canales. Canales que vienen desde un dique, llegan a una compuerta y de ahí puede entrar a la finca para regar los cultivos. Sí, esto es un sistema muy complejo, manejado por pendientes. Si ustedes ven, acá no hay bombeo, no hay nada, sino que es directamente aprovechando las pendientes del terreno. Las pendientes dominantes nuestras son del oeste hacia el este y del sur hacia el norte. Por lo tanto, tenemos que aprovechar todas esas pendientes para manejarlo. Vamos, dotación de aguas, aguas subterráneas, que son las perforaciones que yo les decía. Y esto, ubiquémonos de nuevo en el perfil que tenemos, la cordillera de los Andes, Mendoza, vamos bajando hacia el este hasta llegar a San Luis. Y tenemos bajo nuestro suelo, tenemos acuíferos, que tenemos una parte de acuíferos libres, una parte de surgencia, o sea que sale el agua sola, o sea, supera el nivel de estos ríos subterráneos, se supera y puede salir. Y después toda la parte de aguas confinadas o semiconfinadas. ¿Qué es un pozo? Un pozo es una perforación en la tierra, donde yo llego hasta el nivel estático, lo perforo, pongo una bomba para extracción de ese agua y puedo tener agua desde el suelo. Esto ya es el final en el cual yo puedo prender la bomba y tengo agua para poder regar y suplementar y complementar esos 220 milímetros que yo tengo anuales, ¿sí? Las aguas de reuso agrícola es todo lo que generamos nosotros desde la parte urbana. Este es el caso, tenemos dos polos nosotros. Uno es el Paramillo, que es este, y el otro es Campo Espejo. Están todos hacia el oeste, recibiendo todos los desechos, los residuos, los efluentes urbanos. En este caso es un paño de 360 hectáreas que nos genera por tratamiento el riego para 3.500 hectáreas de... O sea, lo que hemos recibido de efluentes urbanos en esta zona, lo tratamos y lo podemos regar y podemos habilitar y podemos complementar el riego en esas 3.600 hectáreas, 3.500 hectáreas, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo el agua, tengo que dosificarla en los cultivos. Riego superficial por surcos o melgas, riego por goteo. Es todo un diseño, necesito bombeo, filtración, tengo la posibilidad de hacer fertirrigación, o sea, darle los nutrientes a la planta por intermedio del equipo de riego. Y lo que se está usando, hace unos años ha empezado a ser un poco más difundido el riego por aspersión. Esto nos da a los mendocinos y a los agrónomos mendocinos un amplio conocimiento, porque como les decía, si ponemos una planta y no la regamos, no podemos hacer nada. Entonces, a partir de ahí es donde podemos generar el conocimiento del manejo hídrico. Bien, el riego superficial. Surcos y melgas, que son surcos y que son melgas. Surcos es una pequeña línea, si se viene, ahí está. Una pequeña línea en la cual se riegan los cultivos, en este caso es una hortícola. Y las melgas son especie de piletones, se usa mucho en los viñedos, se usa mucho en los frutales, se usa en los olivos. El riego por goteo ya es un sistema más complejo, es riego presurizado, necesitamos, el diseño necesita la bomba, o sea, necesitamos darle presión y caudal a ese sistema para que llegue a la planta y que nosotros podamos dosificarle el agua que necesita, ¿sí? Esta es una manguera, ya es la parte terminal, porque en realidad tenemos toda una parte de bombeo, una parte de filtración, o sea, acá tenemos el pozo, hay cañerías primarias, secundarias, terciarias, hasta llegar a esta manguera. Esta manguera es la que tiene un pequeño gotero
que son canales laberínticos para que no se precipiten las sales, entonces tiene que ser un flujo turbulento y no laminar. Tiene todo un diseño, por eso la parte de diseño engloba muchas cosas, yo lo voy hablando rápido. Las canaleras terciarias y después tenemos las mangueras de riego. Y lo que les decía que últimamente, en los últimos años, se ha difundido mucho el riego por aspersión, ¿sí? A partir de los pivotes centrales. Esto nos mejora mucho. Un tema que no les dije, desde el riego superficial, ¿sí? Por surcos, por melgas, a un riego presurizado, nosotros tenemos que en el riego superficial podemos tener un 50%, en el mejor de los casos, un 50% de eficiencia de riego. ¿Eso qué significa? De mi pozo o de mi compuerta, que me entran 100 litros, la planta aprovecha 50 litros, ¿sí? En estos casos, tanto el riego por goteo como el riego por aspersión, estamos entre el 95 y el 98% de eficiencia. Por lo tanto, si yo tengo agua para regar 1 hectárea, con riego presurizado puedo tener para regar 2 hectáreas, ¿sí? Entonces de ahí viene la tecnología del riego. Con todo esto que vimos, Mendoza pudo crear un clúster vitivinícola. Por las condiciones agroecológicas, por el apoyo técnico profesional, por las industrias instaladas que se fueron instalando, conformando ese clúster vitivinícola y por toda la parte de servicios anexos. El apoyo técnico profesional. Esto les cuento un poco lo que vemos al principio, entidades satélites, que son las que nos apoyan y las que nos llevan a ayudar a los cultivos. El ISCAMEM, ¿sí? Que es el Instituto de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Mendoza. El IDR, que es el Instituto de Desarrollo Rural. El IDIT, que es el Instituto de Desarrollo de Técnicas y Servicios. El Instituto de Desarrollo Comercial. La Dirección de Agricultura. La Dirección de Contingencias Climáticas, que es la que nos ayuda en contingencias climáticas, es todo lo que le llamamos heladas, granizos, es la que lleva todas esas estadísticas y la que realiza en un cierto modo la prevención de esas contingencias. Bueno, y lo que hablábamos recién, el Departamento General de Irrigación, que es la Policía del Agua, la que controla, la que da, la que otorga los derechos de riego y lo que nos permite saber qué cultivo podemos llegar a hacer y hasta dónde podemos llegar a estirarnos con ese cultivo. Bueno, y últimamente lo que más nos interesa a todos los que estamos acá, el CANMEN, que es la Cámara de Cannabis Medicinal de Mendoza. A nivel nacional, el apoyo que tenemos a partir del INAS, el Instituto Nacional de Semillas, del INTA, Tecnología Agropecuaria, Tecnología Industrial, el SENASA, ¿sí? El CONICET y la Universidad Nacional de Cuyo, en nuestro caso de Cuyo, pero es nacional, digamos. Son todas entidades que tienen capacidad de investigar y de apoyarnos en el sentido de hacer un cultivo, en el momento de hacer un cultivo. Y después tenemos, a partir de la generación de este clúster vitivinícola, las organizaciones privadas, la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, la Federación Económica de Mendoza, la Unión Industrial, los grupos CREA. Los grupos CREA es privado nacional, es consorcio regional de experimentación agropecuaria. Es regional realmente porque, a ver, lo que yo puedo saber acá de viticultura o de cáñamo o cannabis en Mendoza es diferente a lo que se puede saber de soja o de otra cosa o de otro cultivo en la zona de la Pampa húmeda. Y después tenemos una serie de cámaras industriales que han ido surgiendo, algunos ejemplos, la Cámara de la Ciruela, la Cámara del Durazno de Industria y las sociedades rurales, que se han ido conformando a partir de dentro de esos oasis productivos han surgido estas sociedades. Y después de esto tuvimos la posibilidad de que se instalaran industrias, ¿sí? De riego por goteo, o sea, empresas que hacen el diseño, la provisión, la instalación de estos equipos de riego por goteo, de malla antigranizo, toda la industria metalmecánica, o sea, todas las herramientas que necesitamos, empresas de movimiento de suelo, como ustedes veían, teníamos una pendiente y esa pendiente normalmente la tenemos que planchar o nivelar para poder hacer los cultivos.
laboratorios, consultoras. Y después tenemos organizaciones mixtas. Una que ha surgido hace poco tiempo, el Polo TIC, ¿sí? Que es un polo que tiene la capacidad, o sea, está compuesta por el área académica, empresarial y pública, vinculada a tecnología, información y comunicación. Hoy estamos un poco en la cuarta revolución industrial, que es la industria de los datos, del manejo de datos, del análisis de datos y de todo lo que podemos llevar a estudiar y a tomar decisiones en base a datos, ¿sí? Entonces, la misión que tiene el Polo TIC es insertar a Mendoza en el nuevo paradigma de la revolución digital. O sea, manejar datos, tener datos y sacar conclusiones que sean valederas, ¿sí? Bueno, ese es su edificio. Y una de las ventajas que tenemos en Mendoza, que tenemos entidades u organizaciones financieras que son propias de la provincia, que es el Fondo de Transformación y Crecimiento. Uno se presenta ahí con un proyecto, ese proyecto nos piden que entreguemos cierta documentación, lógico, es como si fuera un banco de la provincia, con tasas que son muy accesibles, digamos, para lo que es hoy. Y después tenemos la parte de Mendoza Activa, que Mendoza Activa es un programa del gobierno en el cual hay una devolución de impuestos. Así que bueno, es apoyo a las inversiones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que podemos hacer copiar ese clúster vitivinícola y hacer un clúster específico del cáñamo, del cannabis. ¿Por qué? Porque tenemos ámbito de discusión para conformar un conglomerado que coordine acción y solucione inconvenientes que se puedan ir presentando. Tenemos ejemplo de clúster existente, vitivinícola, el del durazno de industria, el de la ciruela. Y entonces acá es tener las consideraciones a futuro, ¿cuáles son? Desarrollo de la industria alimenticia, medicinal, del cáñamo para fibra, etcétera. Yo le puse un etcéteras porque son muchos, ¿sí? Es mucho lo que podemos trabajar a partir de esto. Y por último, les planteo un pequeño desafío que es encontrar la combinación entre el oasis productivo, eso que veíamos al principio, con la genética que mejor se adapta a los objetivos que buscamos. O sea, de acuerdo a lo que nosotros querramos cultivar, encontrar la genética y llevarla a su máxima expresión en los oasis que podamos tener en Mendoza, ese es el desafío que hoy tenemos que... Y como conclusión, es que Mendoza es más que las condiciones ambientales, es un conjunto de condiciones desarrolladas para todos los eslabones de una cadena agroindustrial. Esto va a permitir transformar una plataforma de crecimiento para cualquiera o todas las oportunidades de negocio. Así bueno, Mendoza es esto que presentamos ahora. No he puesto muchas gracias, nada, porque se los voy a decir yo, pero es un poco quedarnos con la imagen del desafío y la conclusión. Así que bueno, muchas gracias, espero que lo hayan... Bueno, no sé si hay preguntas, creo que... Sí. Mi nombre es Emilia. ¿Qué suelo le parece a usted dentro de Mendoza que se pueda comprar una hectárea y empezar a cultivar? Bien. Eso es un poco lo que estamos hablando hoy, el desafío de la investigación. Primero tenemos que hacer un trabajo muy serio de investigación, ¿sí? De ver cuál es la genética, cuál es el objetivo primero. Fijarnos en el objetivo, si va a ser cultivo medicinal, cultivo para cáñamo... Es invertir y ver, a ver si se puede y cómo. Bien, entonces es investigar cuál es la genética, de acuerdo al objetivo, ver el suelo y ese suelo ver si cumplimos con todas las características que hablamos de tener el agua, de tener los nutrientes, de tener el clima que nos ayude, bueno, buscarle todo eso. Entonces por eso es que dejé planteado acá el desafío. Los suelos en Mendoza, vamos desde suelos arenosos, franco-arenosos, franco-arcillosos y arcillosos. La planta, yo me he puesto a estudiar hace relativamente poco esto también, porque bueno, cae todo como nos ha pasado a todos, que no sabemos nada de cáñamo, entonces vemos la punta del ovillo y empezamos a buscar papers, información, nos compartimos, realmente la gente acá es sumamente abierta, y bueno, pero es estudiar todos los días. Así que bueno, hay suelos que se van a adaptar perfectamente al cultivo, perfectamente.
Hay que buscar el clima que también se adapte. O sea, es el conjunto, agua, suelo, clima, agua. Al medio está la planta. O sea que yo tendría que comunicarme con usted para saber cuál es el suelo ideal que yo diga, voy a poner este dinero, voy a invertir en esto, tengo que comunicarme con usted. Sí, conmigo o con alguien que lo sepa, pero fundamentalmente definir primero el objetivo. ¿Sí? Y que la genética esa cumpla con el objetivo y que cumpla con el objetivo en ese tipo de suelo. Pues no es lo mismo que yo lo ponga en un suelo arenoso o en un franco arcilloso. ¿Sí? Si hay un terreno donde alrededor hay viñedos y todo eso, probablemente sea apto para poder cultivarlo, más allá del fin, o sea, el objetivo que uno quiera. Pero si ya está comprobado que alrededor hay viñas, entonces hay viñedos, quiere decir que ese terreno puede ser apto, ¿no es cierto? Si hay viñedos, seguramente es un suelo que es apto. Es un suelo, como le decía, son suelos, los suelos de Mendoza son lo que se puede llamar suelos flacos, o sea, poco nitrógeno, poco fósforo, buen potasio por el origen feldespático que tiene. Después hay que complementarlo con toda la parte de micronutrientes. La materia orgánica es baja, pero son todas cosas que se pueden dar, sobre todo si tengo un riego presurizado en el cual yo puedo hacerle llegar la comida en la boca a la planta. A partir de ahí ya empieza a pesar otra cosa, que es la legislación, a ver si yo puedo tener un cultivo al lado de un viñedo. Eso ya yo no lo conozco todavía. Entonces eso es lo que puede llegar a decir, pero ahora, desde características de suelo, clima y agua, desde ya. Sería apto. Bien, gracias. También hay plantación cerca de almendros, bueno, ¿sí? Hay otras cosas. Bueno, hay que preguntar entonces si se puede. Exactamente, hay que ver qué dice la legislación a partir de que se pueda llegar a hacer plantaciones extensivas. Yo le llamo extensivo, no en macetas, en indoor o lo que sea. Ya cuando podamos salir al aire libre a plantar, hacer plantaciones extensivas de 5, 10, 20, 50 hectáreas. Ah, pero si fuera solo 1 hectárea, no es muy poquito, tal vez. Claro, es poquito. Depende. Bien. Claro, 9. Claro, hoy son 9 plantas. Claro. Hola, ¿qué tal acá? Ahora te veo. Bueno, por ahí han salido algunos artículos y he leído bastante, bueno, que ya se viene venir acá, se le puede llamar como la Mendoza, como la Nueva California, ¿no? Por estar a una latitud muy similar. Y específicamente el oasis del Valle de Uco, más que nada en la zona de San Carlos, se venía viendo que es una buena zona para, más allá de que ahora se está desarrollando o se va a desarrollar en Santa Rosa. Bueno, la pregunta específica sería como que ¿cuánta razón tienen estas especulaciones que se vienen dando hace un tiempo? Esa pregunta por un lado. Y después, por otro lado, que no tiene mucho que ver, pero ¿qué conoces del KNF? El Korean Natural Farm, no sé si lo ubicás, el Living Soil. Bueno, no sé si... Bueno, vamos a la primera pregunta. La segunda se lo voy a dejar a los cultivadores de cáñamo, que son los que saben. Como te digo, yo estoy aprendiendo ahora y más que nada buscando los lugarcitos en Mendoza que puedan ser. Lo que decís del Valle de Uco y de Santa Rosa, sí, son dos lugares sumamente cultivables. Tenés suelo, tenés agua, tenés clima. Cada uno son diferentes uno de otro. Y puede ser que ahí sea. Lo que sí es casi seguro que la genética que pongas en uno no va a ser la misma que en la otra. Eso es casi seguro. Pero tenés la posibilidad de en San Carlos climas más fríos. La oferta, la heliofanía, que es la oferta solar, que es lo que necesita la planta, todo Mendoza te lo ofrece sobremanera, sobre todo en los periodos que se podría hacer el cultivo. Y lo otro sí te diría preguntarle a gente que está un poquito más experimentada en el tema del cultivo. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bueno, gracias, Alejandro. Muchísimas gracias.